Para generalizar este hecho, vamos a partir de dos puntos cualesquiera diferentes. Vamos a considerar el punto P de coordenadas x1, y1, el punto Q de coordenadas x2, y2, ambos que pertenecen a la recta de ecuación igual a mx más b. Luego sus coordenadas satisfacen la ecuación de dicha recta, es decir, si consideramos el punto P, sabemos que y1 va a ser igual a m por x1 más b, y a esa igualdad la vamos a denominar por 1. Por otra parte, si consideramos el punto Q, sabemos que va a satisfacer la ecuación de esta recta, es decir, que y2 va a ser igual a m por x2 más b. Esa es la igualdad que se plantea aquí y que se denomina por 2. Si restamos miembro a miembro 2 menos 1, vamos a obtener lo que se puede observar aquí. Es decir, fíjense que restamos y2 menos y1, eso es lo que observamos en el primer miembro de esta igualdad. Y aquí lo que hacemos es mx2 más b menos toda esta expresión que es mx1 más b. Lo que puedo observar es que b menos b es 0, con lo cual en este miembro de la igualdad me tiene que quedar mx2 menos mx1. Si sacamos factor común m, nos queda el producto entre m y la diferencia entre x2 y x1. Como lo que queremos es generalizar la pendiente, ver a qué es igual la pendiente de forma general, lo que hacemos es despejar m. De esta manera, resulta que m es igual al cociente entre la diferencia de las ordenadas de dichos puntos y la diferencia entre las abscisas de dichos puntos. Si observamos la gráfica que tenemos aquí, podemos visualizar que tenemos en ella representada una función lineal a través de esta recta y tenemos el punto P que pertenece a dicha recta de coordenadas x1, y1, y también tenemos el punto Q que pertenece a dicha recta de coordenadas x2, y2. Ahora bien, si observamos el triángulo rectángulo PRQ, podemos observar que dicho triángulo tiene por uno de los catetos al segmento PR de longitud x2 menos x1. También tenemos como cateto al segmento RQ de longitud y2 menos y1. Si recordamos las razones trigonométricas definidas a partir de un triángulo rectángulo, podemos recordar que la tangente de un ángulo alfa va a ser igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente de dicho triángulo. Por lo tanto, la tangente del ángulo alfa es igual a la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Quién es? Es el cateto QR, es decir, el segmento de longitud y2 menos y1, que es lo que tenemos denotado aquí. Entonces decíamos, la tangente del ángulo alfa es igual a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente al ángulo alfa? El segmento PR. ¿Qué longitud tiene dicho segmento? x2 menos x1, que es lo que tenemos denotado aquí. Entonces estamos diciendo que la tangente del ángulo alfa es igual al cociente entre la diferencia entre las ordenadas de dichos puntos y la diferencia entre las abscisas de dichos puntos. Este cociente ya lo hemos mencionado previamente. Hemos justamente recalcado que la pendiente que m es igual a dicho cociente. Por lo tanto, podemos decir que m es igual a la tangente del ángulo alfa.
¿Por qué podemos decir esto? Por propiedad transitiva de la igualdad. Ambas expresiones son iguales al cociente que aquí hemos mencionado. ¿Quién es alfa? Alfa es el ángulo de inclinación de la recta. Por eso es que aquí también podemos ver en la gráfica que mencionamos alfa, ya que estamos trabajando con ángulos correspondientes entre dos paralelas cortadas por una transversal. Por lo tanto, el ángulo alfa es el ángulo formado por el semieje positivo de X, de las abscisas, y la recta, medido en sentido antihorario. Entonces, una vez dicho eso, podemos decir que la pendiente de una recta es igual a la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de la recta. Como definición, podemos decir que se llama ángulo de inclinación de una recta al ángulo alfa que forma el semieje positivo de las X con la recta medida en sentido antihorario. Por eso es que alfa es mayor o igual que 0 grados, menor o igual que 180 grados. La pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo de inclinación de la misma. Por lo tanto, M es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Gráficamente, aquí podemos ver representada la función igual a mx más b, donde m puede tomar el valor que le dé a este deslizador. Observen que si a m le doy el valor menos 5, la función lineal que voy a estar considerando es igual a menos 5x, es decir, la pendiente es menos 5. Y b es la ordenada al origen, por eso si a b le doy el valor, a modo de ejemplo, ¿sí? Menos 1, puedo ver que b toma el valor menos 1. Lo que vamos a hacer a partir de la gráfica de las funciones que podemos visualizar a partir del uso de estos deslizadores es ver algunas conclusiones que de alguna manera ya fuimos sacando, fuimos deduciendo a partir de las presentaciones anteriores. Por un lado decíamos que b, el parámetro b, es la ordenada al origen, y lo que me está indicando es la ordenada del punto de intersección entre la recta y el eje de ordenadas. Fíjense que si b toma el valor 5, el punto de intersección entre la función, ¿sí?, entre la recta y el eje de ordenadas tiene de ordenada 5. Si b toma el valor 0, ¿sí?, la recta interseca al eje Y en el valor 0. Si b toma el valor menos 3,6, fíjense que la recta interseca al eje Y, al eje de ordenadas, en el valor menos 3,6, en el punto que tiene ordenada menos 3,6. Bien, por otra parte decíamos que la pendiente está asociada con la inclinación de la recta. De hecho, previamente lo asociamos a la tangente, decíamos que m es igual a la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Vamos a visualizar qué sucede si la pendiente toma valores menores a 0. Podemos observar que en ese caso la función lineal, ¿sí?, es una función decreciente. Cuando la pendiente, es decir, m, toma el valor 0, ¿qué sucede con la función? La función es constante, ¿sí? Para cualquier valor de x, ¿qué me va a estar quedando? Y es igual a 0 por x, que me va a dar siempre 0, sea cual fuese el valor que tome x, más, en este caso, la ordenada al origen, menos 3,6. Para cualquier valor de x, el valor que toma la función es menos 3,6. Por eso me da una función que es constante. Por otra parte, si la pendiente toma valores superiores a 0, mayores a 0, podemos ver que la función es una función creciente.
En conclusión, podemos ver que las funciones lineales se clasifican según el valor de la pendiente de la siguiente manera. Si la pendiente es mayor a 0, decimos que se trata de una función creciente. Si la pendiente es menor a 0, se trata de una función decreciente. Y en el caso en que la pendiente es igual a 0, se trata de una función constante. Por último, vamos a ver cómo graficamos una recta a partir de la información geométrica que nos brindan los parámetros m y b, es decir, la información que nos brinda la pendiente y la ordenada al origen. En este caso en particular vamos a representar gráficamente la función lineal igual a 2x más 3. La ordenada al origen es 3. Esto nos indica que la intersección entre la recta y el eje de ordenadas se da en el punto 0,3. ¿Sí? Entonces consideramos que la intersección entre la recta y el eje de ordenadas se da en el valor 3. Luego tengo en cuenta la pendiente. La pendiente es 2. ¿Qué nos indica esto? 2, si lo presentamos como un cociente, es 2 sobre 1. Por lo tanto, al aumentar en una unidad x, y aumenta en 2 unidades. Y encontramos este punto que tiene de coordenadas 1, 5. Dados 2 puntos, sabemos que por 2 puntos pasa una única recta, así que trazamos la recta. Como segundo ejemplo, vamos a representar gráficamente la función lineal igual a menos 1/2 de x menos 3. La ordenada al origen es menos 3, entonces consideramos el punto de coordenadas 0, menos 3. La pendiente es menos 1/2. ¿Eso qué significa? Que al aumentar x en 2 unidades, fíjense esta flechita de aquí, y disminuye en una unidad. Por lo tanto, encontramos este punto de coordenadas 2, menos 4. Una vez que tenemos los 2 puntos, trazamos la recta que pasa por los mismos. Como tercer ejemplo, vamos a graficar la función lineal igual a x. La ordenada al origen es 0, así que en este caso la intersección entre la recta y el eje de ordenadas se da en el punto 0, 0. La pendiente es 1, o sea que al aumentar en una unidad x, y aumenta en una unidad y de esta manera encontramos el punto 1, 1. Dados estos 2 puntos, trazamos la recta que pasa por los mismos y cabe aclarar que esta función recibe un nombre en particular, es la función identidad, ya que fíjense que está formada por los puntos donde justamente la abscisa de dichos puntos es igual a la ordenada de dichos puntos. O sea, si x vale 4, ¿y cuánto vale? 4. Si x vale menos 3, ¿y cuánto vale? Menos 3. Por último, vamos a representar gráficamente la función lineal igual a menos 2. En este caso, la ordenada al origen es menos 2. La pendiente 0, que la pendiente sea 0 ya nos indica que se trata de una función constante, que para cualquier valor que toma x, la función toma el valor menos 2. Si retomamos el problema de aplicación con el cual comenzamos esta serie de videos y donde llegamos a que el costo total de un fabricante lo podíamos modelizar a partir de la ecuación 60 por la cantidad de unidades producidas más 5.000, y realizamos las últimas consignas que nos habían quedado, que es representar gráficamente e interpretar los parámetros característicos de esta función. Podemos decir que los parámetros característicos, ¿cuáles son? La pendiente, que es 60, y la ordenada al origen, que es 5.000. ¿Qué representa la pendiente dentro del contexto del problema? La pendiente es el costo variable. En este caso en particular nos está indicando que al aumentar en una unidad la cantidad de unidades producidas, el costo total va a aumentar en 60 pesos.
cuanto a la ordenada al origen, que es 5.000, que es el costo fijo, lo que nos está indicando es que si este fabricante produce 0 unidades, no produce unidades, va a tener un costo de 5.000 pesos. Por último, para representar gráficamente esta función, en primer lugar voy a tener en cuenta que la cantidad de unidades producidas no puede ser un valor negativo, o sea que vamos a considerar que el dominio de esta función es el conjunto de los reales positivos, incluyendo el 0. Tenemos como ordenada al origen 5.000, ¿sí? Que eso lo vemos aquí gráficamente, el punto de coordenadas 0, 5.000. Y aquí al tener como escala en el eje de abscisas de 5 en 5 e ir en el eje de ordenadas de 1.000 en 1.000, tengo que ser cuidadoso con esto de al aumentar en una unidad, ¿sí? En la cantidad de unidades producidas, aumenta en 60 unidades el costo total. Por lo tanto, a lo mejor, en este caso en particular, lo más práctico es, ya que tenemos diferentes escalas en los ejes, considerar otro punto. Por ejemplo, aquí podemos calcular que el costo total de producir 50 unidades sería 60 por 50 más 5.000 y eso nos está dando 8.000. Entonces voy a considerar este punto de aquí y trazar la recta que pasa por los dos puntos que acabo de mencionar. Me parece que es una forma para representarlo, en este caso gráficamente, una forma más exacta. Si voy a tener en cuenta la pendiente, tengo que ser cuidado con los desplazamientos. Bien, me desplazo una unidad, ¿sí? Hacia la derecha y luego 60 unidades hacia arriba. Bueno, aquí entonces terminamos esta primera parte de función lineal.